Y vamos a empezar nuestro quinto estudio de el mensaje de los tres ángeles o los tres mensajes cósmicos. Y el título es La buena noticia del juicio. Y la pregunta ¿es una buena noticia? ¿Es una buena nueva el anuncio de que el día del juicio de Dios ha llegado? Y depende. Ahora, para el que asocia juicio con castigo, no es una buena noticia. Pero el juicio de Dios no es eso. Por eso podemos decir que sí es una buena noticia. Si conocemos justamente cuál es la verdadera justicia de Dios y cuál es el verdadero juicio de Dios, que es parte del Evangelio eterno y especialmente del Evangelio para la última generación. El mensaje del primer ángel es el que despierta a las vírgenes dormidas en el clamor de medianoche y les muestra las señales de los tiempos que anuncian que esa es la última generación, la generación en la que se cumplirán todas las profecías y la generación que verá a Jesús venir en las nubes de los cielos. Les anuncia, como en la fiesta de las trompetas que sonaban el día primero del mes séptimo del calendario levítico, que la hora del juicio de Dios a ellos ha llegado. Y al predicarles el Evangelio eterno, por haber recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, ilumina el camino a la ciudad de Dios, el camino que deben recorrer. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, es otro ángel, uno nuevo, que tenía el Evangelio eterno, tenía lo que se había perdido para predicarlo a los moradores de la tierra, primero, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿A quién? Al Dios verdadero, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está por llegar, ¿qué día? El tiempo cuando van a ser juzgados. Y el tema es quiénes van a ser juzgados. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿qué pasa cuando las vírgenes son despertadas? Lo que Dios le mostró a Juan en su primera visión, que es una promesa para nosotros. Y ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Hay un camino que va desde donde está el pueblo adventista a la ciudad de Dios, a la ciudad santa. Alcé los ojos, dice ella, y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo y tenía que llegar a esa ciudad. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, ¿no? El que despertó a las vírgenes. Y ahora las vírgenes sensatas estaban recorriendo el camino angosto. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué alumbra el camino angosto hasta que llegan a la ciudad de Dios? Porque es el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno muestra cuál es la puerta, cuál es el camino y cómo se puede llegar a la cima del monte Sión. Entonces, al predicar el Evangelio eterno, lo que hace el primer ángel, ilumina el camino a la ciudad de Dios y alumbra los pies de los caminantes para que no tropiecen. Este es el camino angosto que las vírgenes sensatas van a recorrer después de entrar por la puerta estrecha al lugar del santuario de Dios, ¿no? Los lugares asolados, para poder llegar a la cima del monte Sión, a la ciudad de Dios, que está al final del camino, estar preparadas y entrar con el esposo a las bodas. En el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes 7, ¿qué va a pasar? Se cerrará la puerta, porque lo que se está cumpliendo son las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, cuando suena la trompeta, hay un tiempo de preparación hasta que llega el día de la expiación. Y ese tiempo de preparación termina el día 9 del mes séptimo a la puesta del sol. Y ahí se cierra la puerta. Se cerrará la puerta a las vírgenes insensatas que no se hayan preparado. Les será quitado el continuo y llegará el antitipo del día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, el día del juicio de Dios, el día cuando Jesús confesará el nombre de los vencedores de la última generación en las bodas del Cordero. Porque el juicio, justamente, que se da en el día de la expiación,
son las bodas del Cordero. Es una buena noticia. Y ellos llegarán a ser las primicias de la esposa del Cordero. Como Dios le mostró a Juan, está en Primeros Escritos, página 71, dice ella, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo angustia, antes del tiempo angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y ella dice, vio que muchos adventistas descuidaban la preparación necesaria. ¿Por qué son despertadas las vírgenes? ¿Por qué suena la trompeta? Para que el pueblo se prepare, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria. ¿Y cuál es esa preparación necesaria? Recorrer el camino angosto y llegar a la ciudad de Dios. Y por lo tanto, no podían recibir el refrigerio, no podían recibir la lluvia tardía. Por eso los mensajes de Dios al pueblo adventista, por medio de Juan en sus primeras visiones, porque nos muestran lo que va a suceder con nosotros en el tiempo de la última generación. ¿Y qué pasó como Jesús lo anunció? Mateo 25, el 10 al 12. Vino el esposo. Y las vírgenes que estaban preparadas y habían llegado al final del camino, habían llegado a la ciudad de Dios, entraron con el esposo a las bodas. Y se cerró la puerta. Por eso es importante que el pueblo adventista entienda el mensaje que Dios le dio y entienda y comprenda la doctrina del santuario. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no las conozco y ustedes no me conocen. Ahora, ¿pueden las vírgenes dormidas llegar a ser vencedoras y reflejar plenamente la imagen de Jesús antes de que llegue el comienzo del tiempo angustia? ¿Pueden estar preparadas para ir con el Cordero a la batalla? Sí, eso es lo que anuncia el Evangelio eterno, es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y Dios está esperando a que eso suceda antes de empezar a soltar los vientos, como dice Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuándo empezaron a detenerlos? Cuando llegó el tiempo del fin. ¿Para qué los detuvieron? Para que el pueblo de Dios pueda reedificar los lugares asolados en paz, no en medio de persecución. Vi también, dice Juan, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿A quién representa este ángel? A Jesús, al que sella a su pueblo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, no puede comenzar el tiempo de angustia hasta que el pueblo de Dios esté sellado. No puede sonar la primera trompeta que hace daño a la tierra y a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son los sellados antes que comience el tiempo de angustia. Son las primicias de la esposa del Cordero. Esta es la buena noticia que deben oír todas las vírgenes dormidas, para que las vírgenes que tengan hambre y sed de justicia, las que quieran llegar a ser como Jesús, puedan ser saciadas de justicia por el único Dios verdadero, que prometió hacerlas parte de su reino cuando los lugares asolados fueran reedificados, como leemos en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién dice esto? Jesús. Porque Él es el que edifica el templo de Jehová. Y Él va a reedificar el templo que había edificado. Y nunca más saldrá de allí. ¿Dónde va a estar? Dentro del templo de Dios. Y nunca más va a salir del templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque va a tener el carácter de Dios y el carácter de Jesús. Y va a ser parte de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Como Dios le mostró en Ajuay, para comprender el evangelio del reino de Dios, comprender la obra de Dios y la obra de Jesús,
deberíamos comprender correctamente la doctrina del santuario y la comprenderíamos en el tiempo de la última generación cuando buscáramos y encontráramos a Jesús. Y esto es muy claro. Ahora, si en el tiempo de la última generación tendríamos que buscar y encontrar a Jesús, ¿por qué tendríamos que buscarlo? ¿Lo conoceríamos? No. Por eso Jesús a las vírgenes insensatas les va a decir, no os conozco, porque ellas no lo conocen. Y en vez de buscarlo y encontrarlo, estuvieron siguiendo a otro y lo estuvieron llamando Jesús. Primeros Escritos, página 250. Esta es la segunda visión sobre el santuario que Dios le dio a Elena de White. Dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y la respuesta es clara, no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial. No la ha cerrado, ¿no? Pero se va a cerrar en el día y la hora que nadie sabe. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Llegó el día de la expiación, justamente el antitipo del día de la expiación global para todo el mundo. Y empezó el juicio investigador. ¿Por quiénes? Por los vencedores que hubo en la historia, empezando por Abel, el primer vencedor. Y Jesús entró justamente al lugar santísimo a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente, le dijeron a Elena de White, comprenderán el misterio. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no entendían el santuario completamente. No entendían el significado de los símbolos, ni entendían que era un tipo del reino de Dios. Pero todos los que estuvieran esperando pacientemente comprenderían el misterio. ¿Por qué? Porque el primer ángel tendría el Evangelio eterno. Y por supuesto comprendería la doctrina del santuario y la predicaría. Y sigue esta visión y ahí ella escucha que Jesús dice a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, ¿a quién? A él. Porque habría que buscar y encontrar a Jesús, habría que buscar y encontrar la puerta abierta, la puerta estrecha, y el camino angosto que lleva a la vida para poder recorrerlo. Entonces todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, la obra de Jesús en el santuario. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se esposaría con la nueva Jerusalén. Porque ese juicio es ¿qué? Es un casamiento. No es un juicio para castigar, es el casamiento. Es el casamiento entre Jesús y su esposa. Entonces Jesús, en el juicio investigador, se desposa con la nueva Jerusalén, con la iglesia triunfante. Y termina la siguiente declaración que encontramos en esta visión, es la siguiente. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. Ella asocia el santuario que vio con el santuario celestial, porque era igual al santuario del desierto, pero el santuario del desierto no existe más. Pero ella la asocia entonces por eso con el santuario celestial, sin entender de qué se trataba. ¿Y qué vio? La cortina o puerta estaba abierta y ellos pensaban que se había cerrado la puerta, pero estaba abierta, si no, nadie podría entrar al templo de Dios. Nadie podría ser hecho parte del templo de Dios. Y, dice ella, se me permitió entrar para que comprendiera que tendríamos que entrar. ¿Y qué vio? Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué vio? Que el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso eran de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Era un símbolo de quienes, de los que entraban al lugar santo, y tiene que ver justamente con el camino que tenemos que recorrer. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? No había terminado el continuo, porque si no, ninguno de nuestros pecados conscientes podría ser perdonado. Jesús seguiría oficiando el continuo, como Dios le mostró, hasta que llegue el fin, hasta que finalice el fuerte pregón. Cuando conociéramos la verdad, existiría un pueblo que, como los miembros de la iglesia del desierto, sería parte del lugar del santuario de Dios, conocería a su Dios, guardaría los mandamientos de Dios, tendría la fe y el testimonio de Jesús, y como Jesús y sus primeros hermanos, los hijos de la mujer vestida de sol,
vencería al dragón y a su simiente. Y eso es lo que tiene que pasar en la última batalla. Pero para que empiece la batalla, primero tiene que haber hijos de Dios que tengan la fe y el testimonio de Jesús. Y eso es lo que Dios está esperando. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué lo tenían? Habían encontrado la puerta estrecha, habían entrado por esa puerta, habían recorrido el camino angosto, como Dios les mostró en Ajuay, llegaron a la ciudad de Dios, a la cima del monte de Sión, y tenían ¿qué cosa? El nombre de Dios y el Cordero escrito en su frente. Ya reflejaban plenamente la imagen de Jesús, reflejaban la gloria de Dios. Por eso, en Apocalipsis 14:12, Dios nos muestra al mundo y dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, lo que se perdió cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva, aquí está de nuevo y Dios se lo va a mostrar al mundo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este, por supuesto, no es el ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero es el evangelio para el ángel de la Odisea. Porque esta es la promesa de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer con los que en este momento estaríamos en la condición triste del ángel de la Odisea. En la profecía hay muchos símbolos, y el monte de Sión, el reino de Dios, la ciudad de Dios y el templo de Dios son sinónimos. Se refieren al mismo lugar. Es el lugar donde Dios mora y reina, representado simbólicamente por el tabernáculo del santuario del desierto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús son los hijos que Dios engendró. Son hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y como Jesús, el segundo Adán, tienen su nombre escrito en sus frentes. Ahora, ¿qué pasaría hasta que no buscáramos y encontráramos a Jesús, hasta que no encontráramos la verdad? Creeríamos que conocemos a Jesús, que tenemos la verdad. Nos creeríamos ricos, pero no conoceríamos al santo, al verdadero Jesús, al testigo fiel y verdadero. Estaríamos frente a la puerta ancha, a la que llaman Jesús, Roma, ¿no?, la mujer Jezabel y las iglesias caídas, el falso profeta, y estaríamos creyendo un falso evangelio. No habríamos llegado a comprender correctamente la doctrina del santuario y no habríamos encontrado ni entrado al reino de Dios, al lugar del santuario de Dios. Por esa causa no estaríamos preparados y no podríamos ser medidos en el día del juicio, en el juicio investigador, como Dios nos lo muestra claramente en el mensaje para el pueblo antista de Apocalipsis 10:1 al 11:12, porque es un único mensaje, porque empieza mostrándonos cuando justamente el librito es abierto, el tiempo al fin, y Dios se lo da a comer a su pueblo, y anuncia los 7 truenos, y después de que el librito le amarró el vientre a su pueblo, le da la orden de profetizar de nuevo a las vírgenes. Y para que entiendan qué tienen que hacer para poder profetizar de nuevo, en Apocalipsis 11, del 1 al 12, le muestra qué tiene que hacer. Ahora, y en Apocalipsis 1, 11, 1 y 2, está la siguiente declaración. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide, o juzga. ¿Qué cosa que se juzga? El templo de Dios, o la casa de Dios. Y el altar que está fuera del templo, el altar del sacrificio, o sea, la ofrenda que Dios presentó, la ofrenda con la cual el santuario tiene que ser purificado. ¿Y a quién más se mide? A los que adoran en el templo, a los que están en el templo. ¿Y quiénes son los que estarían en el templo? Solo los que hubieran entrado al templo de Dios y hubieran recorrido el camino angosto, solo los 144.000 al comienzo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El atrio y la gente que está en el atrio, no lo midas. Porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos, los gentiles, hollarán, y ya hollaron, la ciudad santa 42 meses, 1260 años. Ellos hollaron la ciudad santa, echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, echaron por tierra la ciudad santa. Pero ahora va a ser reedificada. ¿Y quién va a ser juzgado?
solamente los que estén dentro del templo, y eso es muy importante. Por eso Dios le mostró a la de Joai que la puerta del santuario estaba abierta y ella pudo entrar, porque nosotros tenemos que entrar, nosotros tenemos que ser hechos parte del templo de Dios. Y en la historia nosotros ya vimos que el periodo de 1260 años en el que Dios sostuvo su iglesia en el desierto fue del año 31 hasta fin del siglo XIII y abarcó los periodos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y al final de Tiatira fue exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar santuario de Dios, de Cristo, fueron echados por tierra. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? A partir de ese momento no conocía la verdad y quedó cautivo en medio de la Gran Babilonia. ¿Y cómo estaba? Muerto. No tenía vida. ¿Y por qué estaba muerto? Ahora vamos a verlo. Porque esa es la condición del hombre después de la caída, después de que pecó. Y vamos a ver por qué estaba muerto. Porque el que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal y conoció la ciencia del bien y el mal, como Dios le había dicho, murió. Y estaba muerto en vida. Tenía vida física, pero había muerto espiritualmente. Y hasta que Dios levanta la iglesia de reforma y esa iglesia sale a Babilonia buscando conocer la verdad, llega el tiempo del fin, Dios retiene los vientos, las vírgenes comen librito abierto y Dios las separa de las iglesias caídas y les da una misión. Pero todas las vírgenes cabecean y se duermen y llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero justamente el mensaje del Apocalipsis son las buenas nuevas para el ángel de la Odisea, porque no importa la condición en la cual está, cuando es despertado el ángel de la Odisea, todavía es tiempo de gracia. Y el clamor de medianoche le va a mostrar el camino a la ciudad de Dios. Y si tiene hambre y sed de justicia, si quiere llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente, si quiere reflejar plenamente la imagen de Jesús, si quiere ser justo como Dios es justo, Dios va a hacer esa maravilla en él. Porque ese es el evangelio del Apocalipsis. Y cuando llegue el día de Jehová, va a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Porque los que estén dentro del templo de Dios van a ser medidos, van a ser juzgados. ¿No? Porque van a llegar a ser parte de la esposa del Cordero. ¿Y qué pasa con los que están fuera del templo? No son juzgados. Porque el juicio de Dios no juzga a los impíos. El juicio de Dios no es como el juicio de los paganos. Dios no está buscando culpables para castigar. Dios está buscando salvar lo que está perdido. Dios no condena. El que acusa es Satanás, no Dios. Dios quiere salvar y Dios llama. Y ese es el verdadero juicio de Dios. Porque el juicio de Dios se da a los vencedores. Y vamos a verlo claramente por qué se da el juicio de Dios a los vencedores. Porque es una bendición para los vencedores. Por eso en este tiempo nadie tiene que tener miedo del juicio. Si tiene hambre y sed de justicia, va a ser saciado. Ahora, si no le importa, se va a perder justamente la bendición de Dios. Y como ya estudiamos y vimos en Apocalipsis 12, el 10 al 14, ahí Dios anunció cuándo vino su reino, cuándo empezó a ser edificado el templo de Jehová, hasta que fue echado por tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. ¿Cuándo fue ese ahora? En ese momento, en el año 31, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, fue establecido el reino de Dios, porque Dios empezó a morar en ese reino. Y ese reino estaba formado por piedras vivas, por personas, por los miembros de la iglesia de Cristo. Ellos eran el reino de Dios. Entonces vino el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido alzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba, el que buscaba que fueran castigados, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, justamente, ¿quién? Los hermanos de Jesús, a los que vino el reino de Dios, le han vencido, como Jesús lo vencieron, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como Jesús, por amor a sus hermanos, no dejaron de predicar el Evangelio. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, fíjense, ¿cuándo? En ese momento, cuando fue echado al cielo, en el año 31, ahí persiguió a la mujer, no en el año 538, en el año 31,
Y eso es lo que tenemos que estudiar, qué pasó antes del 538, porque es lo que Satanás quiere ocultar. Pero a partir del año 31 persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a Jesús. ¿Y qué empezó a hacer esa mujer? Empezó a dar a luz a sus hermanos, a los que vencieron al dragón y a la simiente. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hasta el final del siglo XIII. Y después se perdió el conocimiento de la verdad, pero en el tiempo de la última generación sería recuperado, porque ese es el Evangelio, esa es la promesa de Dios. Y para poder ser medidos en el juicio investigador, deberíamos haber llegado a ser vencedores. Deberíamos estar adorando en el templo de Dios y haber sido hechos columnas en el templo de Dios. Entonces Jesús confesaría nuestro nombre como parte de su esposa, delante de su Padre y de sus ángeles. Como dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, porque el nombre nuestro está en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Nadie lo escribe, está escrito, y solo Jesús lo borra, si no llegamos a vencer. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque Jesús sabe quién venció, sabe quién oyó su voz, y Él va a confesar el nombre de los vencedores, y especialmente el nombre de los 144.000 vencedores cuando llegue el día del juicio para el pueblo de Dios, para los vencedores de la iglesia remanente. Y esa es la condición que debemos llegar a cumplir para ser medidos o juzgados en el día del juicio de los miembros de la última generación de la iglesia remanente. O sea, lo peor que nos puede pasar es que nuestro nombre no pase en este juicio. ¿Por qué? Porque eso indica que no podemos llegar a ser vencedores. Ya pasó el tiempo de nuestra salvación y nuestro nombre va a pasar por el juicio ¿cuándo? Durante el milenio, cuando ya es tarde. ¿Dónde estarían los adventistas que no habrían entrado al lugar santuario de Dios cuando los lugares asolados fueran reedificados y llegara el día del juicio? Estarían fuera del templo, en el atrio del templo, junto a los gentiles que hollaron la ciudad santa, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y ahora, ¿qué buscarían hacer? Buscarían enterrar a los cadáveres de los dos testigos para que no vuelvan a la vida, para que no puedan profetizar de nuevo. Y esto es triste, pero es una realidad, porque las vírgenes sensatas van a arreglar sus lámparas y esa luz las va a guiar, pero las insensatas no van a querer arreglar sus lámparas. Y como Dios lo anunció en Apocalipsis 11, van a querer, junto a la bestia del falso profeta, enterrar a los cadáveres de los dos testigos. Y leemos en Mateo 25, 6, 7. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué tienen que hacer? Para conocer la verdad, para que sus lámparas iluminen el camino que tienen que recorrer, tienen que arreglarlas. Ahora, ¿y cuáles son esas lámparas? Como Jesús lo anuncia en Apocalipsis 11, son los cadáveres de los dos testigos. Es la Biblia católica. ¿Y qué va a pasar? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, porque el pueblo adventista ahora está esparcido en todo el mundo, no solamente en Norteamérica. ¿Qué va a pasar? Verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Pero qué significa esto? Acá está un periodo de 3 años y medio. ¿Que nos vamos a quedar mirando los cadáveres? No, que vamos a estudiar diligentemente las Escrituras por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque al unirse la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina, el falso profeta dejó de lado la Biblia y adoptó como propias las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Y nuestros dirigentes, para congraciarse con esas iglesias, adoptaron como propias las mismas doctrinas, que no son bíblicas. Y por eso, ¿qué quieren hacer? Sepultar a los cadáveres de los dos testigos, para que nadie más los estudie. Y los moradores de la tierra se regocijarán ¿sobre quién? Sobre los cadáveres, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque se reconocerían unos a otros como adoradores del mismo Dios. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con el mensaje del tercer ángel. Pero después de 3 días y medio,
en el que el pueblo de Dios estudia la Biblia diligentemente, después de ese periodo de estudio, después de ese periodo que equivale al tiempo en el que no llovió en Israel, hasta que el pueblo de Israel conoció al Dios verdadero, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y los 2 testigos dejaron de estar muertos. ¿Y dónde estaban ahora? En las manos de los que lo estaban estudiando, en las manos de las vírgenes sensatas que habían arreglado sus lámparas, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, vengan a la cima del monte Sión, entren al reino de Dios y recorran el camino angosto. Y subieron al cielo en una nube, como Elías. ¿Por qué? Porque suben al cielo mientras hacen la obra de Elías. Mientras recorren el camino angosto, hacen la obra de Elías. Y sus enemigos los vieron. ¿Por qué ahora este pueblo que tenía que profetizar empieza a profetizar la verdad con los miembros de la iglesia primitiva? Porque los 2 testigos están vivos en sus manos. Estudiaron sus Biblias, arreglaron sus lámparas y ahora conocen la verdad, tienen el Evangelio eterno y predican la verdad a todos los moradores de la tierra. Ahora, ¿de dónde proviene la voz que dice subid acá? Proviene del cielo. Ahora, el cielo es el lugar donde Dios mora, del santuario de Dios, donde está el camino que deben recorrer, el camino que Dios le mostró a Nahuay en su primera visión. Como dice la profecía de Isaías 30, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá, como Dios le mostró a Miller en su sueño, que haría cuando entrara como el hombre de la escobilla, a barrer la suciedad de la basura, a ayudarnos a arreglar nuestras lámparas, para que los 2 testigos estuvieran vivos. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Es una promesa. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Por qué a tus espaldas? Porque en Ezequiel 8, Dios dice que estaríamos dándole la espalda a su templo. Y estaríamos postrados hacia el oriente. Y estaríamos adorando al sol. ¿Y qué haría Dios? ¿Nos castigaría por eso? No. Por amor nos llamaría. Y entonces a nuestras espaldas oiríamos palabra que diría: este es el camino, andad por él. El camino está atrás, dense vuelta, está dentro del templo de Dios. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Por eso sabemos quiénes serían estos maestros. Serían los siervos fieles que estarían recorriendo el camino angosto, subiendo al monte de Sión, mientras profetizan de nuevo, haciendo la obra que Dios les dio para hacer, con los 2 testigos vivos en sus manos, y les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Esa es la promesa de Dios. Por eso, las vírgenes insensatas que no arreglen sus lámparas y no suban al cielo, como el profeta Elías, a la cima del monte Sión, con sus lámparas encendidas, con los 2 testigos vivos y profetizando en sus manos, profetizando de nuevo, dándoles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, haciendo la obra del profeta Elías para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, no llegarán a ser vencedoras. Las vírgenes que no hagan esta obra, la obra de los siervos fieles, no llegarán a ser vencedoras y no serán medidas o juzgadas en el día de las bodas del Cordero. No van a desposarse con el Cordero. No llegarán a ser parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque no quisieron, porque vieron el camino a la ciudad de Dios, porque el mensaje del primer ángel, cuando les predica el Evangelio eterno, ilumina el camino a la ciudad de Dios. Y la pregunta es: ¿quieres que Jesús confiese tu nombre en el juicio, en las bodas, como vencedor, como parte de su esposa? Entonces, como Dios le mostró en Nahuay, prepárate. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Y esto es parte de la visión que está titulada en Primeros Escritos como La marca de la bestia. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Porque esa es la condición para llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Tenemos que ser como Jesús.
y esa es la obra que Dios haría en los que recorrían el camino angosto. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel, o sea, los últimos adventistas. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. O sea, porque es la tarea más importante, no hay otra más importante. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían, dice el ángel, una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. ¿Quiénes la van a hacer? Las vírgenes sensatas y los hombres prudentes, que van a edificar sus casas sobre la roca. Entonces vamos a hablar un poco, porque estamos hablando de la buena noticia del juicio, y cuál es la justicia de Dios. Porque vamos a ver que lamentablemente el juicio que es enseñado cuando alguien come de la comida y la bebida de los borrachos no es el verdadero juicio, es otro juicio. Si queremos llegar a saber cómo es el juicio de Dios, primero debemos llegar a conocer cuál es la justicia de Dios, cuál es la ley de Dios, la ley con la cual Él juzga y actúa. Y esa ley es la ley que Dios tiene escrita en la mente y en el corazón. Por eso, para llegar a comprender cómo es el juicio de Dios, primero debemos llegar a conocer a Dios, debemos conocer el nombre de Dios, el carácter de Dios. Y eso es lo que el príncipe de este mundo quiere ocultar de nuestra vista. Pero como los primeros cristianos conocían a Dios, era el pueblo que conocía a su Dios, tenemos un testimonio muy claro. Y en primera de Juan 4:8 vemos que Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Cuál es la ley que tiene escrita en la mente del corazón? El amor. Dios ama. No puede hacer otra cosa que amar, porque Él es amor. Ahora, y el que no ama es porque no es hijo de Dios, todavía no nació Dios, y no ha conocido a Dios. Y en 1 Juan 4:6, Juan dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Cuál es la ley que tiene escrita en la mente y el corazón? El amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios los estaba transformando en imagen de Jesús y estaba derramando su amor en el corazón de ellos. Como Juan lo indica, Dios es amor y la ley que Él tiene escrita en la mente y en el corazón es amor. Ese es el buen tesoro del corazón de Dios. Es el tesoro que hace que Dios sea un árbol bueno y que no pueda dar frutos malos. No pueda ser tentado ni vencido por el mal. Como leemos en Mateo 19, 6 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. ¿Cuántos? Uno solo, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Es el amor. La verdadera ley de Dios es amor. Y en Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, Jesús nos dio una enseñanza muy clara. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué hace Dios? Ama a sus enemigos, bendice a los que lo maldicen, hace bien a los que lo aborrecen y ora por porque los que ultrajan y persiguen. ¿A quién? Porque eso es lo que hacía Jesús y tienen que hacer sus hermanos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Qué hace Dios? Bendice a los malos y a los buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace Dios? Hace el bien. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Y usted qué está esperando Dios? Que se arrepientan y sean salvos, porque los ama. Y eso es lo que Dios hace. Y por eso Jesús termina diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué significa ser perfectos? Siempre hacer el bien, siempre amar, nunca hacer algo malo.
Y en Santiago 1.13 leemos lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque el tentar con el mal a otro es una obra de maldad. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y en Romanos 12.21 Pablo dice: no seas vencido de lo malo. O sea, ¿quién es vencido por el mal? El que hace el mal. Si no, vence con el bien el mal, vence haciendo el bien el mal, porque eso es lo que Dios hace. Y leemos en Romanos 13.10, el amor no hace mal al prójimo. Ahora, si Dios es amor, ¿hace el mal? No, jamás. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor y nunca es vencido de lo malo. Nunca deja de amar, siempre hace el bien, nunca le hace el mal a nadie. No usa el mal ni la amenaza de hacerles el mal, de castigarlos, como una herramienta para someter a sus hijos, para obligarlos a hacer su voluntad, como si lo hacen las personas malas que tienen un mal tesoro escrito en la mente y en el corazón, y lo hacen los dioses de los paganos, incluidos los dioses de Jezabel, creados a imagen y semejanza de Satanás y de los demonios, las huestes espirituales de maldad. Y este es el testimonio de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque esa es la promesa del Evangelio. Porque Dios está escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos para que su nombre estuviera escrito en la frente de ellos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Tenían problemas ellos con el juicio? No, al contrario, es una buena nueva. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué dice Juan? Que ellos eran como Dios. ¿Por qué? Porque tenían el amor de Dios en el corazón. En el amor, dice Juan, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el que tiene miedo ¿a qué? A un castigo. ¿Por qué? Porque el juicio de los hombres es ese. Se juzga a alguien para castigarlo. Pero el juicio de Dios no es para castigar, es para salvación. Ese es el juicio de Baal, el que castiga. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso, ni aun los impíos deberían temer el verdadero juicio de Dios, porque aunque sean malvados y no sean salvos, todo lo que Dios hará será para su bien. No deben temer el castigo de Dios, porque la justicia de Dios no es como la justicia del hombre, ni como la justicia de Baal. No determina una pena por el pecado, no es el castigo, no es la venganza del que está esperando para castigar al pecador y hacerle un mal al pecador. La justicia de Dios es amor, es hacerle bien al pecador. Pero, como consecuencia de las falsas doctrinas y del vino de Babilonia, porque ese es el vino que Babilonia le dio a beber a todas las naciones, muchos hombres tienen un falso concepto sobre el carácter y la justicia de Dios, ya que Jezabel llama a Dios a una imagen de Baal, y esa imagen juzga y castiga, exactamente como Baal juzga y castiga. Pero por supuesto no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Y vamos a ir puntualmente al objetivo del plan de redención. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Ahora, su ley, su amor, era la ley que Dios había escrito en la mente y en el corazón de todos los seres creados a su imagen y semejanza, de todos sus hijos. Esa era la ley que Lucifer tenía escrita en su mente y en su corazón, y por esa causa era perfecto en todos sus caminos, como Dios es perfecto en todos sus caminos. Y leemos en Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Y por qué Dios tomó como símbolo de Satanás al rey de Tiro? Porque el rey de Tiro y Sidón era el padre de Jezabel. Y tomó al rey de Tiro en la profecía como símbolo y a Jezabel, su hija, como símbolo. Y al hombre de pecado también como un hijo del rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Qué era? El sello de la perfección. Lucifer era perfecto, lleno de sabiduría. ¿Qué tenía en la mente?
lo que Dios tiene en su mente, porque Él lo había creado a su imagen y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. ¿Por qué era el querubín protector que estaba al lado del trono de Dios? Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, lo que había en su corazón y en su mente era perfecto. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y por eso se lo llama el Padre de la maldad, porque la creó Él. ¿Cómo la creó? Ese es el misterio de la iniquidad. Y simplemente Dios nos dice, esto es lo revelado. La maldad apareció por primera vez en Lucifer. ¿Y qué pasó? Él la desarrolló. A causa de la multitud de tus contrataciones, tus pensamientos, fuiste lleno de iniquidad. O sea, la maldad reemplazó al amor. ¿Y qué pasó? Y Lucifer pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, corrompió la ley que Dios había escrito en la mente y el corazón de él. Y después de eso, él quiere hacer lo mismo, quiso hacer lo mismo con la sabiduría de todos los hijos de Dios. Quiso escribir su propia ley en la mente de los hijos de Dios. Y logró hacerlo la tercera parte de los ángeles que lo siguieron y lamentablemente en el hombre. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Por qué los reyes? Porque los reyes tienen el mismo deseo que Lucifer, ser superior a sus hermanos, enseñorearse de ellos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, porque él era parte del templo de Dios. Lucifer era parte del templo de Dios, como nosotros podemos ser hechos parte del templo de Dios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O sea, ¿qué lo va a matar a Lucifer? Lo que él creó. Lo que él creó, la maldad que él creó, su propia maldad lo va a matar. Y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque esa es parte de la promesa del Evangelio. Dios va a liberar primero a sus hijos, a los que quieran, a los que tengan hambre y sed de justicia, la esclavitud del pecado. Y después va a poner fin al pecado. Y va a impedir que exista un infierno donde los pecadores sigan siendo malos eternamente y sigan dando frutos malos. Va a poner un fin a la obra de la maldad. Y esa es la muerte segunda que Dios anuncia en el Apocalipsis y anunció por medio de Isaías. Ahora, este es el misterio de la iniquidad. Lucifer creó la iniquidad, la maldad en su propia mente y con la maldad corrompió su sabiduría, corrompió la ley que Dios había escrito en su mente y en su corazón. Cuando su mente se llenó de iniquidad, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, se convirtió en el primer árbol malo y pecó. El conocimiento de la maldad había hecho morir la sabiduría que había en él y el Hijo de Dios, el árbol bueno, había muerto. Lucifer había muerto. Ya no podía dar frutos buenos, estaba muerto. Lucifer había muerto espiritualmente y ya no podría dar frutos buenos. Todo lo que sacara del mal tesoro de su corazón serían obras de maldad. Lucifer se había convertido en el primer hacedor de maldad, el padre de la maldad y de todos los hacedores de maldad. Y Jesús fue claro. Como no puede el buen árbol dar malos frutos, tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. O sea, Lucifer fue creado como un árbol bueno y se transformó en árbol malo. ¿Y ahora qué quería hacer? Que todos los árboles fueran como él. ¿Y de dónde sacaba lo malo? Del tesoro de su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Si en el corazón tiene el amor de Dios, va a sacar qué cosas? Va a hacer lo que Dios hace.
Pero el hombre malo, el que tiene en el corazón lo que Satanás tiene, del mal tesoro saca malas cosas. Y eso es lo que Dios anunció que iba a pasar. Por eso la serpiente iba a tener una simiente. Y la mujer también. Ahí va a haber un conflicto entre la simiente de la mujer y los hijos del diablo. Ahora, esto es lo que pasaría con todos los hijos de Dios a los que Satanás, Lucifer, les diera a conocer su ciencia. Y así ocurrió con la tercera parte de los ángeles del cielo y con el hombre. Cuando Lucifer escribió su ciencia en la mente y en el corazón de Adán y Eva, corrompiendo su sabiduría, y ellos también murieron espiritualmente y quedaron destituidos de la gloria de Dios, como leemos en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Morirían? Sí, como Lucifer había muerto. No una muerte física, porque Lucifer estaba vivo, y el hombre seguiría vivo en cuanto a la vida física que Dios le daba. Pero ¿qué habría pasado con su mente y su corazón? Se habrían corrompido, tendría un mal tesoro y habría muerto como un árbol, no sería más un árbol bueno. Moriría Adán porque la ley de Dios establecía la pena de muerte al que comiera el fruto del árbol, porque eso es lo que dice el falso evangelio. No, de ninguna manera. Sería el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de la maldad que Satanás tenía en su mente y en su corazón, y le daría a conocer, escribiéndolo en su mente y en su corazón, el que le causaría la muerte espiritual y lo transformaría en un árbol malo. La muerte no es la paga de Dios, es la paga que el pecado da al pecador. O sea, el conocer la ciencia del bien y del mal, el tener la maldad en nuestra mente, es lo que hace que estemos muertos espiritualmente. ¿Dejaría de amarlos Dios por esa causa? No, el verdadero amor nunca deja de ser. Por amor a ellos y a nosotros, sus hijos, Dios puso en marcha el plan de redención, cuyo objetivo era, en primer lugar, redimirnos de la esclavitud del pecado, porque eso es lo primero que Dios tendría que hacer, porque habíamos quedado esclavos del pecado. Ya tendría que comprarnos por precio. Y luego, una vez que nos hubiera comprado y nos hubiera dado libertad, volver a darnos vida, engendrándonos de nuevo, deshaciendo la obra de Satanás y escribiendo nuevamente su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que volviéramos a ser sus hijos, hijos del árbol bueno, árboles buenos que solo pueden dar frutos buenos. Ese es el centro del conflicto. O sea, ¿vamos a ser parte de la simiente de la serpiente? ¿O vamos a ser hijos de Dios, parte de la simiente de la mujer? Y eso solo puede ser, sí, podría ser posible si Dios nos redimía. Y después de redimirnos, nos volvía a dar vida, escribiendo nuevamente su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Y como dice Pedro, en 1 Pedro 1:18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Porque eso es lo que Dios tenía que hacer, redimirnos. Ahora, una vez que nos redimió, ¿somos salvos? No. Tenemos que elegir la salvación, somos libres. ¿No? Una persona que fue redimida es libre, ya no es esclava, pero tiene que elegir. Entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, no amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en el Dios de Jesús, el que escribió su ley en la mente y el corazón de Jesús y prometió hacer lo mismo en sus hermanos. Y como Pablo lo dice en Colosenses 2, del 11 al 15, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Jesús tomó nuestro lugar y murió en el lugar donde tienen que morir los esclavos del pecado para poder redimirnos, para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar donde Él vivía, dentro del templo de Dios, como hijos de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecado, o sea, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Estaba muerto. ¿Qué muerte tenía? Espiritual, porque no podía dar frutos buenos. Un muerto no puede dar frutos buenos, un árbol malo no puede dar frutos buenos, está muerto. Estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Cómo nos da vida? Escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que volvamos a ser árboles buenos, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y cuál es ese acta? Las violaciones de la ley, ¿no? La deuda de nuestros pecados. ¿Qué pasó? Dios pagó esas deudas, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y de ese modo despojó ¿a quién? Al acusador de nuestros hermanos, al acusador nuestro, despojando a los principados y a las potestades que justamente reclamaban como propios a todos los hombres que estaban muertos en pecados. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque ahí nos redimió, y ahí Jesús venció. Ahora, el que tiene que vencer es el que es libre. El esclavo no puede, pero el libre sí, y tiene que elegir. Por eso Pablo dice en Romanos 6, 20 al 23, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿y qué puede hacer un esclavo del pecado? Solo dar frutos malos. Erais libres acerca de la justicia, o sea, del amor. No podían amar. Un árbol malo no puede amar. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su ley, su amor. Entonces eran libres de la justicia, del amor. Pero, ¿qué fruto tenías de todas aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La paga de la ciencia, el bien y el mal. Y el que es esclavo del pecado, ¿a dónde va? El pecado lo lleva a la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Porque eso es lo que pasó. Entonces, cuando Dios nos redimió, nos libertó de la esclavitud del pecado, pero nosotros tenemos y debemos elegir ser hechos siervos de Dios, llegar a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y una vez hechos siervos de Dios, dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación, llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús y como fin, la vida eterna. Porque Dios quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esa vida depende del tesoro de nuestro corazón. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién mata? El pecado, no Dios. No es la paga que establece la ley de Dios. Es lo que le da el pecado al pecador. Lo mata espiritualmente. Mató espiritualmente a Satanás, a Lucifer, y lo convirtió en Satanás, y mató espiritualmente a Adán y Eva y a sus hijos. Mas la dádiva de Dios, ¿a quién? A los muertos en pecados, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman, los que temen a Dios, porque el temor de Dios es el amor a Dios, porque ese es el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque ese es el Evangelio, y es la promesa del pacto de Dios con el Mesías, que vería linaje, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Jesús es el segundo Adán, el segundo hombre que tuvo escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Ahora,
habría hermanos de Jesús que también bien tendrían escrita la ley de Dios en la mente y el corazón y tendrían vida. Y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. ¿Quién justifica? Dios. Y a los que justificó, estos también glorificó. O sea, ¿quién nos transforma en imagen de Jesús? Dios. Y para eso tiene que estar morando en nosotros. Como dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, el que me recibe a mí, ¿a quién recibe? Al que envió. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. El que transforma la imagen de Jesús es Dios. Es el Dios y Padre Jesús, nuestro Dios y Padre. Y en Romanos 5:5 Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verdadero amor, oro refinado en fuego. Y por eso ellos tenían la fe y el testimonio de Jesús, porque amaban como Jesús amó. Y Juan, en 1 Juan 3:1-14 dice lo siguiente, mirad cuál amor, qué amor nos dio el Padre, qué amor les dio Dios, su propio amor, su ley, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, o sea, no conoció a Jesús, el Dios fuerte, el Padre eterno, que se había hecho hombre. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo estaban? Dice Juan, estábamos muertos, porque los hijos de Adán estábamos muertos. ¿Y ahora qué pasó? No estamos muertos. Pasamos de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos, en que Dios escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, quitando la ley del pecado. O sea, la obra que hizo Satanás, Dios la deshizo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y no estamos más muertos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, sigue muerto, porque nosotros nacemos muertos, sin vida espiritual, pero necesitamos y podemos pasar de muerte a vida. Al nacer de Dios y Dios escribir su ley, derramar su amor en sus mentes y en sus corazones, los primeros cristianos habían pasado de muerte a vida, habían dejado de estar muertos en pecado y habían llegado a tener vida. Ahora, esto es lo que el ángel de Sardis no tenía, porque no conocía la verdad, y el ángel de la ciudad tampoco, porque es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, porque está muerto espiritualmente, no tiene vida, y no lo sabe, y tiene que saberlo. Y en Juan 13, 34 al 35, Juan registra estas palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ¿cómo podemos amar como Jesús amó si somos árboles malos? No podemos. Para amar como Jesús amó, tenemos que ser transformados en árboles buenos. Tenemos que reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pero ese es el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, un discípulo de Jesús es un árbol vivo, es un árbol bueno, que tiene la fe y el testimonio de Jesús, que tiene los frutos de Jesús. Y él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora, ¿cómo los amé? Dice Jesús, con el amor de Dios, porque Dios puso su amor en mí. La promesa de Dios del nuevo pacto la cumplió primero en quién, en el primogénito de sus hijos, en Jesús. Y en Juan 15:13 Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, no hay un amor mayor que ese. Y ese es el amor de Jesús. Y ese es el amor que tenemos que tener nosotros, porque esa es la promesa del Evangelio. Y en Salmos 48 está la promesa de lo que haría el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el primer hombre que volvería a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. El segundo Adán. Por eso Jesús es el segundo Adán, porque es el segundo hombre que refleja la gloria de Dios, que tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Y sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva, también eran hijos de Dios y tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón.
Y ahora podían amar como Dios ama, podían amar como Jesús nos amó, y habían empezado a dar frutos buenos, siguiendo las pisadas de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la mujer vestida de sol, el primogénito de la simiente de la mujer, el segundo Adán, el primogénito de los hijos de Dios. Y en Deuteronomio 36 Dios se lo había prometido y lo estaba haciendo. Porque después de que el pueblo de Israel fuera dispersado y Dios lo trajera a su tierra y viniera el Mesías, Dios empezaría a hacer esta obra después de redimirlo. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, el lugar donde Satanás escribió su ley, y el corazón de tu descendencia, para que ames nuevamente, para que puedas amar, para que seas un árbol bueno, y ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Jeremías 31-33, después de anunciar que vendría el Mesías, y su nombre sería Jehová, justicia nuestra, él dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir nuevamente mi ley en la mente de ellos, como la escribí en Adán y Eva, como la había escrito Dios al crear a Lucifer, y la escribiré en su corazón. ¿Dónde? En la mente, en el corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel 36, 25 al 27, nos dijo, lo describió del siguiente modo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Porque ¿qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Suciedad y basura. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Porque el Espíritu de Dios, o está el Espíritu de Dios, ahí está Dios. Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, yo voy a hacer que puedan recorrer el camino angosto. Yo los voy a llevar por el camino angosto. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y que deis frutos buenos y que sean árboles buenos. Esa es la promesa del Evangelio. Y el que hace esto tiene vida. Como leemos en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos tenían vida porque Dios les estaba dando vida y los estaba transformando nuevamente en árboles buenos. Y Gálatas 6:15 Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión de la carne vale nada, ni la incircuncisión de la carne, sino una nueva creación. Y esa creación tiene que ver con el interior, con la mente y el corazón. Y en Romanos 2:28-29 dice, pues no es judío, no es pueblo de Dios el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío en el nuevo pacto el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en el tiempo de la última generación, ¿quiénes van a ser los primeros que tengan circuncisión del corazón? Las vírgenes sensatas que hayan recorrido el camino angosto y lleguen a la ciudad de Dios y entren con el esposo a las bodas. Ellas van a ser las primicias de la esposa del Cordero de la última generación, los primeros que van a tener vida, como Jesús, y los miembros de la iglesia primitiva tenían vida. Como dice Pablo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión de la carne vale algo, ni la incircuncisión de la carne no significan nada, sino la fe que obra por el amor. Lo importante es el amor de Dios en el corazón, para que seamos árboles buenos y podamos dar frutos buenos. Esta es la promesa del Evangelio del Reino de Dios, que Dios empezó a cumplir en Pentecostés del año 31 y estuvo esperando hasta que nosotros recuperáramos el conocimiento de la verdad para poder cumplirla a nosotros, porque esa es la promesa para el pueblo adventista. Y Santiago dice en Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo va a venirse Jesús? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Jesús no puede venir si no tiene hermanos, si no hay fruto en la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia de firmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuándo?
cuando viéramos que empieza la lluvia temprana, con el clamor de medianoche, sabemos que va a llegar la tardía cuando llegue el día de Jehová. Y sabemos que la nuestra es la última generación. ¿Qué pasa con el que oye el Evangelio y no lo obedece? ¿El que oye las palabras de Jesús y no las guarda? Claramente rechaza la oferta de salvación y no puede ser juzgado ni perdonado por Dios durante el continuo. No puede recibir la bendición prometida por Dios y no puede ser salvo, porque eligió rechazar la salvación. Jesús es claro, Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo, yo no lo condeno, porque no he venido a juzgar o a condenar al mundo, sino vine a salvar al mundo, vine a salvar lo que está perdido. Ahora, el que oye mis palabras y no las guarda, rechaza la salvación, pero no tiene que ser juzgado para ser condenado. Dios nunca hace un juicio de condenación, solo llama para salvar. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, ¿cuál es el día postrero? ¿De qué está hablando Jesús? Claramente no se trata del juicio investigador previo a su segunda venida, sino está hablando del juicio del milenio. El día postrero es la segunda parte del juicio investigador en el milenio, donde se revisarán los casos de los hombres de los que Jesús tuvo que borrar sus nombres del libro de la vida y no los confesó delante de su Padre y de sus ángeles. ¿Por qué? Porque rechazaron la salvación y Él tuvo que borrar sus nombres del libro de la vida. Y vamos, justamente una vez que vimos cuál es la verdad, porque es importante ver la verdad antes de ver las mentiras, porque estamos acostumbrados a ver la mentira y creer que es la verdad. Por eso es importante que entendamos cuál es el verdadero juicio de Dios y cuál es la justicia de Dios, para darnos cuenta de lo que no es verdad. Y vamos a ver el falso Dios y el falso juicio del falso evangelio, para alejar a los hombres de Jehová, el único Dios verdadero, desde el tiempo de Nimrod en Babel, cuando trató de formar el primer monte donde se sentarían su mujer y sus hijas. Satanás inspiró a las hijas de la gran ramera, a las religiones paganas de la tierra, las rameras de la tierra, a crear ídolos, a los que llamaran dioses, y a enseñar que estos dioses se airaban con los hombres que no los adoraban y obedecían, y para satisfacer su sed de venganza, porque tenían sed de venganza, para satisfacer su justicia, los castigaban, los mataban e incluso después de la muerte física, los torturaban en el infierno, torturaban sus almas inmortales en el infierno, porque esto no es una creación de Roma, es creación del paganismo. Estas enseñanzas paganas son las que, en el tiempo de la apostasía y con la ayuda de Balaam, la mujer Jezabel, la religión pagana de la bestia romana, introdujo en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, creada por Constantino a comienzos del siglo IV, y son las enseñanzas que los lobos vestidos de ovejas traerían a nosotros, al campo del Padre Familia, a la Iglesia remanente, justamente, y como Jesús la define, es la comida y la bebida de los borrachos. Entonces, para deformar el carácter de Dios y mostrarlo como un ser despótico y falto de amor, que impone normas arbitrarias y obliga a cumplirlas como señal de sometimiento a su autoridad, y castiga al que no las cumple, usando la fuerza para que sea satisfecha su justicia, Satanás y sus siervos afirman que hay un Dios trino y que, fíjense, primero, el Dios Padre había engendrado un Dios Hijo, a su esencia, a su sustancia, como Dios Todopoderoso, del modo en el que habrían sido engendrados Tamuz, Horus, Mitra, Apolo, etc. Y nosotros sabemos que Jehová dice que Él no tiene un hijo que sea fuerte y poderoso como Él, que sea Dios, y que no hay otra persona que sea Dios o fuerte como Él, que Él no conoce a ninguna. Pero sí tenía un hijo que quiso ser Dios. ¿Y cómo se llama? Lucifer. Y Lucifer, en el paganismo, creó la existencia de dioses padres y dioses hijos, engendrados de su esencia y su sustancia. Pero esos dioses hijos son un reflejo de ¿quién? Del mismo, como Jesús lo llama en el Apocalipsis. Porque dice Satanás, el ángel del abismo, ¿cómo se llama? En hebreo, Abadón, el destructor, y en griego, Apolión, Apolo, porque es el dios hijo de Zeus.
Y el Dios Hijo, según esta doctrina, es el creador de todas las cosas. Él creó a los otros seres creados y al hombre como agente creador del Dios Padre, como el verbo de Dios, usando el concepto creado por Platón. Y el Dios Padre estableció leyes para poner a prueba la fidelidad de los seres creados por su Hijo, ¿no? Y estableció que los que violaran sus leyes indefectiblemente debían morir. Definió o estableció que la pena de muerte es su justicia. O sea, porque este Dios que hace, mata. ¿Y eso qué significa? Que el Dios Padre es el creador de la muerte y paga con la muerte de los pecadores, porque su ley es eterna. ¿Y qué quiere decir? Eternamente la muerte existió, porque es parte de la justicia de este Dios. Esas son las cosas que Satanás inspiró en la mente de los siervos de Jezabel. Y la prueba de obediencia para el hombre, ¿cuál era? Eso es lo que enseña la bestia del falso profeta: no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una prueba de obediencia. Y cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido, la pena de muerte recayó sobre ellos y sobre todos sus hijos, que deben morir por el pecado original de Adán y Eva. Y el Dios Padre condenó a morir a los hijos inocentes en castigo por el pecado de sus padres, lo que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero esto es lo que enseña Roma, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas. Y por amor a los seres que él había creado, para que la justicia de su Padre se cumpliera, para sufrir el castigo del Dios Padre. Que, fíjense, tenemos un Dios que su justicia es castigo, hacer el mal, matar. Y entonces el Dios Hijo bueno, para que la justicia de su Padre se cumpliera, para sufrir el castigo del Dios Padre, y así poder salvar al hombre caído de sufrir la pena de muerte, el Dios Hijo se ofreció a morir en lugar del hombre, para pagar su deuda con la justicia del Dios Padre, para que el Dios Padre quedara satisfecho y el hombre pudiera vivir. Y cuando el Dios Hijo muere en la cruz, sufriendo la pena de muerte del Dios Padre, sufriendo incluso la pena del infierno, es satisfecha la justicia del Dios Padre y el hombre puede recibir del Dios Hijo, el que realmente lo ama y dio su vida para salvarlo, la justicia del Dios Padre, el don de la vida eterna. Esto es lo que crearon. Entonces, ¿qué va a hacer cualquier persona que cree esto? ¿Va a amar a este Dios Padre que lo quiere castigar? ¿O va a amar al Dios Hijo que lo salvó del castigo del Dios Padre? Va a amar al Dios Hijo. Y ni querrá presentarse ni ver a ese Dios Padre. Ahora, pero esta es la doctrina de Satanás, porque Jesús, ¿qué hace? Nos lleva a su Padre. ¿Para qué? Para que su Padre haga en nosotros la misma obra que hizo en Él, para que nos transforme a su imagen. Pero Satanás quiere separarnos de Dios. Y por eso estas doctrinas, que son abominaciones. Y lamentablemente podemos ver que esta es la respuesta de Satanás y de Roma a la pregunta ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es también parte de la comida de la vida de los borrachos, es parte de Babilonia, y asombrosamente, porque el pueblo antista es el que tenía que hacerse de los errores, es la explicación que dan nuestros teólogos a esta pregunta en el libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. ¿Qué dice el libro de la Trinidad? Y es triste ver esto, pero nos muestra que justamente que este libro que explica la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, la doctrina que define al Dios de Roma, es parte ahora de las creencias fundamentales número 2, 3, 4 y 5, y dice lo siguiente: el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, acá se nos presenta un Dios sin misericordia, que no podía ofrecer misericordia antes que se fuera satisfecha su justicia. Y sigue diciendo más adelante: sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Dicen. Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. ¿Qué están diciendo? Dios exigía que fuera satisfecha su justicia.
que fuera castigada la transgresión y que no ofrecía misericordia a los pecadores antes de que esa justicia fuera satisfecha. ¿Y cuándo fue satisfecha? Según nuestros teólogos, como lo dice el último párrafo, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, ¿cuál es la justicia? El castigo. ¿Y cuál es el castigo? La muerte. ¿Y cómo fue satisfecha? Con la muerte de Cristo. O sea, Dios se satisfizo matando a Cristo. Y ahí se quedó tranquilo. Porque antes nunca ofreció misericordia y después, como vamos a ver, ya no se necesitaba misericordia. Pero esta no es la imagen del Dios verdadero. Esta es la imagen de Baal. Este es el Dios de la Gran Babilonia, reflejado en los libros de la Iglesia Adventista. Como vemos, esta es la definición de la justicia de Dios. Justamente, en esta definición, la justicia de Dios es la muerte como castigo por el pecado. Además, nuestros teólogos definen a el Dios Padre de la Trinidad como un ser que no podía ofrecer misericordia a los pecadores antes de que fuera satisfecha su justicia, un Dios que quería castigarlos, un castigo del cual lo salvó su Hijo, ya que el Dios Padre satisfizo su justicia matando a su Hijo como castigo por nuestros pecados. Y por supuesto, este Dios Padre es un monstruo. No tiene nada que ver con Jehová. Esta es la imagen de Baal, justamente. Es exactamente la imagen que tenían de la justicia de Baal los paganos, al que le llevaban ofrendas y le ofrecían sacrificios, incluso sus hijos, para aplacar su ira por sus pecados. Y es lo que Roma enseña que hace el Dios Padre de la Trinidad, en el limbo de los infantes, en el purgatorio y en el infierno, los lugares preparados por Él para satisfacer su justicia a través del castigo de los pecadores. Este Dios Padre sin amor, sin misericordia, refleja la perfecta imagen del carácter de Satanás, porque no tiene nada que ver con el Dios verdadero, no tiene nada que ver con Jehová. Y aquí tenemos las imágenes que presenta Roma, donde inmediatamente después de la muerte se pesa a los hombres. Y de acuerdo a cómo resulta ese pesaje, se lo manda al cielo, al purgatorio o al infierno. Y acá es la representación de lo que pasa en el purgatorio, donde los hombres son limpiados por las llamas de fuego, por el sufrimiento. Y después que las vestiduras están blancas, cuando pagó toda su deuda, este Dios los saca de las llamas del purgatorio. Y esto es lo que define la Iglesia Católica. En su uso teológico, infernus, es un lugar de castigo después de la muerte. Porque Roma enseña la inmortalidad del alma y dice que no nos escapamos del castigo, porque después viene el infierno. Infierno en el sentido estricto del término, o el lugar del castigo. Fíjense, siempre es castigo, porque la justicia de este Dios es el castigo, pero la justicia del Dios verdadero es amor. No tiene nada que ver uno con el otro. El lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres, esa es la primera acepción, el infierno. Después está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. O sea que Dios los castiga. ¿Por qué? Por el pecado de Adán, aunque ellos no hayan pecado. Y es una abominación esto. Está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. ¿Por qué? Como dicen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, antes que fuera satisfecha su justicia, este Dios, porque es el mismo Dios de Roma, el de nuestros teólogos, no podía ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Y qué estaba haciendo? Los tenía encerrados en el limbo de los padres, los estaba castigando por el pecado de Adán. Y esto es otra abominación. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda por la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento, o sea, por el fuego, como Baal, antes de su admisión al cielo.
Y es triste, pero en este Dios no podemos encontrar gracia o perdón gratuito del pecado. En este Dios no hay misericordia hacia el pecador, porque cuando por el sufrimiento que ya se satisfizo, cuando por el sufrimiento ya se satisfizo completamente su justicia, y las ropas del pecador ya están blancas, porque ya fueron limpiadas por el sufrimiento de las llamas del purgatorio, o por la sangre de un sustituto que sufrió y dio su vida para pagarle su deuda a este Dios Padre, el pecador ya no necesita su misericordia, porque ya pagó. Nunca este Dios ejerce misericordia. En este Dios no hay amor, porque se satisface con el sufrimiento, haciéndole el mal al pecador. Sí, está en nuestras Biblias esa doctrina. Todas las doctrinas de Roma están en nuestras Biblias, en la Biblia católica. Y este Dios es vencido por el mal. ¿Por qué hace el mal? Y para satisfacer su justicia creó el lugar de castigo para los pecadores, donde se cobrará su deuda haciéndolo sufrir. ¿Por qué es la imagen de Satanás? Es el padre de la maldad. Como Dios le mostró en el juez, está en Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Ahora, si nosotros adoramos al mismo Dios que Roma, ¿a quién adoramos? A Satanás. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Solamente a conocer las profundidades de Satanás, no a otra cosa. No a tener el amor de Dios en el corazón. Por eso, Jesús le va a decir a muchos adventistas, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, a los que no busquen y encuentren a Jesús como Él dijo que lo busquemos. Ahora, ¿cuál es la buena nueva que presenta el falso evangelio? Porque nos presentan a este Dios terrible. ¿Y cuál es la buena nueva? Primero, justamente lo que hacen es presentar a Dios como un Dios de juicio que nos va a juzgar y traerá cada una de nuestras obras a juicio. Y dice esta lección del sábado pasado, la primera lección para este sábado, si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio, que tanto falta aquí y ahora, va a llegar. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, que dicen, lo aplicará. O sea, Dios va a castigar, porque el juicio de este Dios es castigo. Entonces, ¿qué dicen? Lo mismo que Roma. Y por eso dicen, qué pensamiento aterrador. No, tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Ahora, ese es el Dios. Y eso es terrible. ¿Y cuál es la buena nueva? Siguiendo la enseñanza de nuestros teólogos, de acuerdo a la falsa profecía y el falso evangelio traído a Babilonia, la buena nueva es que Jesús ya sufrió la pena de muerte por nosotros. Esa es la buena nueva. Que Jesús ya satisfizo la demanda de la justicia del Dios Padre malo y que sufrió el mismísimo infierno para salvarnos de la pena de muerte. Esa es la buena nueva. Ahora, no es que Dios es amor, ¿no? Es un monstruo, pero su Hijo nos salvó de caer en las manos del monstruo. Y la pregunta es, ¿existe el infierno como afirma en Roma el falso profeta y el autor de nuestra lección? Porque estas declaraciones son asombrosas y verlas en nuestro folleto es mucho más asombroso, porque el pueblo antista es el que justamente en una de sus primeras acciones, estudiando la Biblia, se dio cuenta que no existe la inmortalidad del alma y que tampoco existe el infierno, ni el purgatorio, ni todas las cosas que Roma trajo al paganismo. Pero ¿qué apareció en nuestra lección? El siguiente mensaje. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador. Una historia de Jesús, que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se pierda. Entonces, ¿qué hay? Un Dios Padre malo que castiga y justamente la gracia de quién vino, de nuestro Salvador, de Jesús, que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno. ¿Experimentó Jesús el infierno?
Y esta es otra de las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, al presentar al Dios de Babilonia y las doctrinas de Babilonia como si fueran verdaderas, y presentar esto, la comida y la bebida de los borrachos, ante el pueblo de Dios, para alejarnos del Dios verdadero. Porque el que escribe esto no conoce a Dios, ni conoce el Evangelio. Por eso, justamente, este falso Evangelio que nos dice que si confiamos en Jesús, claro que sí es el mensaje de Elías. Por eso, si confiamos en Jesús, Él se va a presentar en nuestro lugar en el día del juicio y va a demostrar ante el Padre que Él ya pagó nuestras deudas, que no tenemos deudas con la justicia de Dios y que merecemos la vida eterna. Y entonces, aunque ese Dios Padre sea malo y esté esperando castigarnos, no nos puede castigar, porque Jesús ya venció y lo despojó de su derecho de castigarnos. Fíjense lo que dice la lección del lunes pasado. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. Ahora, esta es la ley del Dios al que adoran. Entonces, pero es una mentira. Lo que produce la muerte espiritual es que la ley del pecado reemplace la ley de Dios y muramos como árboles buenos y pasemos a ser árboles malos que no pueden dar fruto bueno. No es la ley de Dios la que exige la muerte del pecador. Y esto es una abominación, porque no es verdad, es una mentira. La justicia declara, la paga del pecado es la muerte. Mentira. Como vimos en Romanos 23, Pablo está hablando de otra cosa. Está diciendo que el pecado lleva a la muerte. Como llevó a la muerte a quién? A Lucifer, y a Adán y Eva, y a todos nosotros. La misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense cómo tuerce las palabras de Dios, las palabras de la Biblia. Y sigue diciendo, si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido, que la ley que decía que Dios decía que había que matar al pecador, habría sido totalmente necesario que Jesús muriera. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley. Ahora, eternamente la ley decía que el que pecaba moría, la muerte existía eternamente. Eso era mentira. Esta es la ciencia de Satanás. Y la ley es la base del juicio, justamente. Este es el juicio de Baal. Porque el que escribe esto no conoce a Jehová, no conoce al Dios verdadero. Y es triste, pero es así. Está comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Está borracho con el vino de Babilonia. Que Jesús sufrió el castigo de Dios en nuestro lugar y nos redimió de caer en las manos del Dios Padre sin misericordia, del monstruo que presentan justamente ante el pueblo de Dios, es lo que queda reflejado en las imágenes que aparecen en nuestras lecciones acompañando sus falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas que son parte de la comida y la bebida de los borrachos. Como aquí aparece Zeus, como Roma usa la imagen de Zeus, el Dios Padre, de Apolo, como si fuera el Dios verdadero, por eso el Dios Padre de la Trinidad, tirándole un rayo a Jesús y matándolo, y Jesús poniéndose en el medio para que el castigo de Zeus caiga sobre él y no sobre nosotros. Y esto apareció en nuestras lecciones. Y aparece en nuestra lección también. Porque esto es lo que podemos ver en la imagen que aparece en nuestra lección, la imagen que también es una síntesis del juicio que es predicado junto al falso evangelio, que predican la bestia, el falso profeta y los siervos de Jezabel que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Este es el juicio de ¿quién? De Baal. El juicio que se hace para juzgar, condenar y castigar. ¿A quiénes? A los pecadores. Porque la justicia de Baal se satisface con el castigo que supuestamente sufrió Jesús. Y gracias a eso no debemos sufrir nosotros. Pero la justicia de Dios no es para eso. Claramente porque el juicio investigador son las bodas del Cordero. Son las bodas de los vencedores. Es un juicio para bendecir a los vencedores. Y aquí tenemos esta imagen de vuelta, donde este Jesús, que es la imagen de Apolo, se interpone entre el Dios Padre malo que quiere castigar y los pecadores que quedan escondidos detrás de él y no van al Padre. Porque el verdadero Jesús nos lleva al Padre, pero este nos separa del Padre. Porque estas doctrinas, al presentar a un Dios Padre que es un monstruo, nos separan de él y nos llevan ¿a quién?
al Dios Hijo, que es el anticristo, que es la imagen de Satanás, que supuestamente nos protege del Dios Padre. Y esto es una abominación. ¿Qué se necesita hacer para que creamos a la mentira? Se necesita presentarla como una amalgama de verdad y mentira, ¿no? Porque un poquito de mentira mezclada con muchas cosas que parecen verdad. Y se necesita ocultar las palabras de Dios que nos muestran cuál es la verdad. Se necesita ocultar cuál es el verdadero juicio de Dios. El juicio que ocurre en el santuario durante el continuo y la expiación. Ahora, los verdaderos cristianos, los que conocen al verdadero Dios y al verdadero evangelio, los hijos de Dios, no tienen ningún problema con el juicio de Dios, porque saben lo siguiente. Saben que desde el tiempo de Adán y Eva, por su amor y misericordia hacia sus hijos, Dios, nuestro Padre, nos perdona y justifica gratuitamente por gracia. O sea, porque no es Baal, no es el que está buscando castigar, y hasta que alguien no pague el castigo, no puedo ofrecer misericordia. Ese es Baal, es el dios de Roma, el dios de Babilonia. Es la imagen de Satanás, pero el Dios verdadero nos perdona y justifica gratuitamente, por gracia, y nunca nos va a reclamar nada por los pecados confesados y perdonados, los pecados que Él cargó sobre sí mismo y trasladó a su santuario, convirtiéndose en nuestro garante, haciéndose el mismo responsable de pagar por ellos en el día del juicio, ¿no? Como dice en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. O sea, yo no soy Baal, no pido ofrenda. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién tiene misericordia y amor por sus hijos? Dios. ¿Y qué hace? Los limpia y Él carga sus pecados y se hace responsable de pagar por ellos. No está esperando para castigar. Lo otro es una mentira. Esta es la verdad. Esta es una así dice Jehová. Y justamente Satanás va a ocultar que Él será juzgado, que es Dios. Será juzgado en nuestro lugar en el día del juicio. Eso es lo que conocen los verdaderos hijos de Dios. Cuando el santuario debe ser purificado de todos nuestros pecados. Porque el santuario es un símbolo de Dios y Él está cargando nuestros pecados. Él estaría cargando todos nuestros pecados. Por eso el santuario tiene que ser purificado en el día del juicio. Como dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. El santuario va a ser purificado, Dios va a ser santificado. ¿Con qué? Con justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que Él anunció. Porque Él pagaría. Y Él pagó. Y Él nos redimió. Y los verdaderos cristianos conocen que lo único que Dios nos pide para perdonar nuestros pecados es que por la fe en Él y en sus promesas sigamos el camino de la gracia. Y después de reparar el daño hecho a nuestros hermanos, nos presentemos ante Él arrepentidos y confesemos nuestros pecados, para que Él pueda declararnos justos y ser tenido por justo en su juicio. Como leemos en Salmos 51, 1 al 5. Porque eso sabían los verdaderos cristianos. Y lo sabía David. Y lo sabían los israelitas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahora, el pedido es ante Dios que yo reconozco, yo confieso mis pecados, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y para qué lo confiesas? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, porque Dios va a ser juzgado, por perdonar, por tener misericordia, por amarnos, por cargar nuestros pecados, porque este es el Dios verdadero. Porque Jehová y Baal son dos dioses totalmente distintos. Jehová es el Dios que es amor y Baal es la imagen de Satanás. Y en 1 Juan 1:9, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios sigue haciendo la misma obra, sigue cargando nuestros pecados en su santuario,
Y finalmente, cuando finalice el plan de redención, el santuario tiene que ser purificado. Él, que perdonó y justificó a sus hijos, tiene que pagar. Y tiene que pagar con justicia. Y los verdaderos cristianos sabían que antes, ahora y en el día del juicio, el día de la expiación, nuestro Dios y Padre no está en contra nuestro. No es mal. No está esperando juzgarnos y castigarnos, al contrario. Está a favor nuestro, está por nosotros. El acusador de los hermanos no es él, es Satanás, que iba a acusarnos delante de él. Y ese acusador es la imagen del Dios de Babilonia. Como dice Pablo claramente en Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿quién nos defiende? ¿Quién está por nosotros? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos limpia de pecado? Dios. ¿Desde cuándo? Desde Abel en adelante, desde Adán y Eva. ¿Quién contra nosotros? O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién nos va a acusar? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, si Dios nos justifica, ¿quién nos va a acusar? Nadie puede acusarnos. A lo sumo puede acusar a Dios. ¿Quién es el que condenará? ¿Dios nos va a condenar? No, Dios nos justifica y carga nuestros pecados. ¿Él nos va a condenar por los pecados que perdonó? No. Lo que enseña Roma, el falso profeta, los lobos y nuestros teólogos es una abominación. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y finaliza Pablo diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está el amor de Dios? En Jesús. Y por eso Jesús hizo lo que hizo. Y por eso Dios hace lo que hace. Y los verdaderos cristianos sabían que, como anunciaba la profecía del santuario, Dios se hizo hombre. Como el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Como el hijo de David, para tomar nuestro lugar, muriendo en el lugar en el que deben morir los esclavos del pecado, en el atrio. Para redimirnos de la esclavitud del pecado, para pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados y llegar a ser declarado justo en el día en el que Él sería juzgado. Y así poder cumplir las promesas del nuevo pacto. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, 16 y 17, porque donde hay testamento, porque el testamento es la promesa de Dios a nosotros, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Y quién hizo la promesa? Jehová. ¿Quién tenía que morir? Jehová. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y en Levítico 16, del 8 al 9, Dios anunció quién iba a morir por nosotros. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. Un macho cabrío representa a Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién tiene que morir? El día de la expiación, para que con su sangre el santuario pueda ser purificado. Jehová, el que perdonó nuestros pecados y el que tiene la deuda del santuario, el que debe, justamente, que tiene una deuda por todos los pecados perdonados. Nuestro Dios y Padre, Él se haría hombre y moriría para redimirnos. Por eso es el que nos ama y es el Dios verdadero y es el verdadero evangelio. Es lo que Satanás quiere ocultar. Y en Jeremías 23, 5 y 6, ahí está el anuncio de quién sería el Cordero. Y de aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David, renuevo justo, el Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían los que lo conocieran? Jehová, porque es nuestro Dios, justicia nuestra. Es Jehová quien nos justifica y nos perdona y nos limpia, quien nos redimió y también quien nos va a dar vida nuevamente.
escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que lleguemos a ser árboles buenos, hijos de Dios, y reflejemos su imagen y tengamos su nombre escrito en la frente. Y por eso Isaías 7:14, Dios anunció que el Mesías, ¿cómo se llamaría? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único Dios verdadero, como dice Pablo. Este es el misterio de la piedad. Y en Isaías 9:6, Dios anunció que su nombre sería como Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? No es un Dios hijo, es Jehová, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno que se hizo hombre para redimirnos. Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 35:4, Dios es claro, como en todo Isaías, decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, y de aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. ¿Quién es el Mesías? Dios mismo. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios mismo, nuestro Dios y Padre. Ahora, el que está por nosotros. Vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios. Y por eso, como en el tiempo de la iglesia primitiva había un pueblo que conocía a su Dios, en este tiempo tiene que haber y va a haber un pueblo que conozca a su Dios. Y cuando vengan las nubes de los cielos, ¿qué va a decir? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Ese es su nombre. El verdadero Jesús no es el Dios Hijo de la Trinidad. Es Jehová, el único Dios verdadero. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Lo que vemos en nuestras lecciones de escuela sabática nos muestra claramente que, como Dios lo había anunciado, el ángel de la Odisea cree en la falsa profecía y en el falso evangélico que se predican desde nuestros púlpitos. Aquí me faltó una N. Y la N la puse en cualquier lado. Que se desapareció, predican. O después lo corregiré. O sea, nos muestra que está comiendo el ángel de la Odisea la comida de la vida de los borrachos y que por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Porque su riqueza es la comida y la bebida de los borrachos. Y como Dios le mostró en el Juan y tenía que cumplirse porque es la palabra profética más segura, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, inspirada por Satanás. Y el falso evangelio también es profecía. Si albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No les van a permitir predicar del púlpito la verdad. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Por eso, el que tendría el Evangelio eterno y predicaría el clamor de medianoche, no sería y no es el ángel de la Odisea, sino es otro ángel, que antes estaba en la condición del ángel de la Odisea, porque todas las vírgenes estaríamos en esa condición, pero por la obra que Dios anunció que haría en nuestros días, ya no está ciego y tiene el Evangelio eterno, tiene el alimento que Dios le dio para dárselo a todos sus hermanos y a tiempo, antes que se cierre la puerta, antes que llegue el día del juicio y luego llegue el día en el que Jesús vendrá como el ladrón en la noche a buscar a las vírgenes sensatas que se hayan preparado para llevarlas con él a la batalla de Armagedón, para llevar a su esposa, a la que confesó en las bodas, a la batalla de Armagedón. En el estudio de la próxima lección, titulada La hora de su juicio, profundizaremos nuestro estudio sobre el juicio de Dios, el verdadero juicio de Dios, sobre el santuario y el camino que las vírgenes sensatas del pueblo adventista deben recorrer para llegar a la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios. Porque esto es lo que tiene que predicar y predica el primer ángel, y es lo que el pueblo adventista debe oír en el clamor de medianoche. Y el santuario, que es simbólico, tenía un atrio, que claramente ya vimos que Dios dice que es la gran ciudad que se llama Sodoma, Egipto y Babilonia, donde Jesús murió, donde estarían los cadáveres de los dos testigos, a donde Dios tuvo que sacar a Adán y Eva fuera de su casa, pues es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, donde Jesús murió.
en nuestro lugar para redimirnos, para que nosotros pudiéramos vivir en la casa de Dios, el lugar donde Él vivía. Y había un camino, y hay ahora un camino nuevo y vivo que Satanás trató de ocultar, pero el pueblo de Dios volvería a encontrar, que nos lleva a la presencia de Dios, como dice el autor de Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, porque este velo, el que separa el lugar santo del lugar santísimo, ahora está abierto, ya no existe separación, porque esa es la profecía. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios murió y el velo se rasgó de arriba abajo y se acabó la separación. Porque como anunciaba la profecía, ahora todo el recinto es santísimo, porque Dios está morando con sus hijos y en sus hijos. Esa es la promesa de Dios. Pero esto lo vamos a ver justamente en el próximo estudio. Como decía la profecía del Salmo 118, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia. ¿Cuáles son esas puertas? Las puertas del templo de Dios, ¿no? Y el que entra por esas puertas es el que tiene hambre y sed de justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. El verdadero Jesús es puerta de Jehová. Porque antes el pueblo de Israel no podía entrar. Llegaba, los esclavos del pecado llevaban al atrio, presentaban su ofrenda, y el sacerdote simbólicamente recorría este camino. Pero cuando la profecía del altar se cumplió, ya no estuvo más en pie. Y la fuente, que no estaba disponible, ahora está disponible porque es un símbolo de la sangre de Cristo, la justicia de Cristo, que nos limpia. Y ahí somos vestidos con vestiduras blancas para poder entrar a la casa de Dios. Y la puerta está abierta, como Dios le mostró en el Joel. Y estos enseres son un símbolo de los hijos de Dios, ¿no? Y la mesa de los panes de la proposición, esos 12 panes sin levadura ungidos con aceite, es la proposición de Dios, porque son los hijos de la mujer vestida de sol, sin mancha, sin levadura, sin pecado, ungidos con aceite como Jesús. Es un símbolo de la Nueva Jerusalén. Y esta es la promesa de Dios. Entonces, ese camino que Dios le mostró a Elena de Huay, el camino angosto, está en el templo de Dios. Y hasta llegar a la cima del monte Sión tenemos que recorrer el camino angosto para que Dios haga esa obra en nosotros. Entonces, como dice la profecía, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron limpiados y vestidos con vestiduras blancas y tienen hambre y sed de justicia. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús fue claro, yo soy la puerta. ¿De dónde? Del templo de Jehová. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Y cuál es la otra puerta? La puerta ancha. Es la puerta de otro templo, de la sinagoga de Satanás. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro para poder predicarlo y vivirlo y recorrer ese camino. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.